Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a analizar una de las revelaciones más grandes de One Piece en los últimos años, el rostro de Rox D. Shebeck y su conexión directa con Marshall D. Teach. Si eres fanático del anime y del universo de One Piece, te invito a suscribirte y dejar tu like para llegar a más Nakamas como tú. Por cierto, mañana se viene el resumen del capítulo 2 de Dan Da Dan, por si te interesa seguir descubriendo historias con un enfoque más reflexivo. Ahora sí. La confirmación de que Rox D. Shebeck es el padre de Kurohige reconfigura por completo todo lo que sabíamos de este personaje. Antes pensábamos que sus actos eran producto del puro fanatismo, que como Luffy simplemente había heredado la voluntad de otro gran pirata del pasado. Pero no, esta vez no se trata de una inspiración, sino de sangre. Kurohige no solo sigue el camino de Shebeck, es su descendencia directa. Y de pronto muchos de sus movimientos que parecían arbitrarios o simplemente ambiciosos comienzan a tomar forma como una venganza silenciosa, especialmente uno, la batalla contra Ace. Recordemos que según la historia oficial, Rox cayó a manos de Roger y Garp. El hombre que casi destruye al mundo fue derrotado por esa improbable alianza. Pero no se fue sin dejar cicatrices. Siendo un novato, Shebeck logró eliminar a un almirante, una de las mayores armas del gobierno mundial. Años más tarde, su hijo Kurohige vence a Ace, el hijo de Roger, y lo entrega a la marina para convertirse en Shichibukai. Una jugada fría, pero con un eco ancestral. Es como si el hijo de Shebeck estuviera cerrando una cuenta pendiente con los herederos de los hombres que lo destruyeron. Y hay más, la primera opción de captura de Teach no fue Ace, fue Luffy. No se ha confirmado si Kurohige sabía que Luffy era nieto de Garp, pero es demasiada coincidencia que sus dos principales objetivos fueran descendientes directos de los hombres que derrotaron a Shebeck. Casualidad, destino, o simplemente una venganza heredada. One Piece siempre nos habló de legados, pero no del legado del apellido, sino del fuego interno, de esa chispa que pasa de un soñador a otro, como si el mundo no pudiera contener tanta voluntad y decidiera repartirla entre los que aún tienen hambre de cambiarlo todo. Y si vamos al día con el manga, es cada vez más evidente que la tripulación de Luffy es un reflejo moderno de los piratas de Roger. A su derecha, siempre firme, Zoro, el espadachín que no necesita palabras para demostrar su lealtad. Frío, calculador, pero con un honor que ni la muerte puede quebrar, tal como fue Silver Rayleigh, el Rey Oscuro. Ambos no son solo guerreros, son la espada que cuida la espalda de su capitán. Y más recientemente, con la aparición de Scopper Gavan, esa comparación se hace más clara. Algo desenfadado, con una sonrisa relajada, una debilidad por las mujeres y un espíritu que recuerda mucho a Sanji. No es solo apariencia, es actitud, función, equilibrio. Uno cuida el alma y el otro el corazón. Pero ahora hablemos del centro, de Luffy, y de lo que realmente heredó de Roger. Luffy no carga con su sangre, ni siquiera lo conoció, y sin embargo lo representa. El niño que soñaba con el mar, que gritaba que sería el rey de los piratas sin tener idea del peso de esas palabras. Shanks lo vio en él algo que el mundo había perdido, la risa libre, la pasión desmedida, el amor por la libertad, incluso cuando no sabía lo que significaba. Y con los años, Luffy no solo mantuvo ese fuego, lo hizo crecer. Cada vez que desafía a un emperador, cada vez que rompe una cadena literal o simbólica, cada vez que lucha no por el poder, sino por la libertad de ser. Ahí está Roger, vivo, en un chico que jamás lo conoció. Y aquí viene el contraste, Kurohige también heredó una voluntad, pero no como Luffy, sino con conciencia. Teach no es solo un pirata ambicioso, es alguien que sabe de dónde viene. Su barco no se llama Shebeck por capricho, se llama el sable de Shebeck porque su linaje es su identidad. A diferencia de Luffy que actúa por instinto, Teach parece seguir un mapa oculto. Una ruta ya trazada por su padre, pero con su propio estilo. Donde Luffy libera, Teach conquista. Donde Luffy sonríe, Teach se ríe. Donde Luffy arriesga todo por salvar a un amigo, Teach vende a un amigo para ganar poder. Y es aquí donde el contraste se vuelve épico. Uno es la voluntad de Roger que buscaba liberar al mundo. El otro la voluntad de Shebeck que busca aplastarlo y reconstruirlo a su imagen. Ambos con la D, ambos con tripulaciones leales, ambos con el mismo sueño, pero con un alma completamente opuesta. Hasta hace poco Rox D. Shebeck era apenas un nombre, una sombra temida por los poderosos, pero ahora que finalmente conocemos su rostro, algo sorprendente empieza a surgir, algo que no se puede ignorar. El parecido con Marshall D. Teach, su hijo confirmado, es evidente. La sonrisa desbordante, los ojos intensos, la presencia salvaje. Pero hay otro personaje que comparte ciertos rasgos con Shebeck, uno que jamás habrías esperado ver en esta conversación. Buggy, el payaso estrella. Sí, ese mismo, el yonko más improbable, el capitán de Crossguild.
Un personaje que ha estado desde el inicio, cuya comedia ha sido una máscara para algo mucho más misterioso. Porque pensemos por un momento. Ya sabemos el linaje de Shanks, uno de sus compañeros en el barco de Roger. Sabemos ahora el origen de Teach. Pero ¿de dónde salió Buggy? ¿Cómo llegó a ese barco? ¿Quién lo dejó al lado del niño que sería el heredero del rey de los piratas? Y ahora que vemos el rostro de Shebek, su expresión, su boca, incluso la forma de su nariz parecen un reflejo distorsionado de Buggy. ¿Podrían ser hermanos de distinta madre? ¿Dos hijos perdidos de un mismo monstruo? ¿O simplemente Oda jugando con los parecidos para dejarnos con teorías infinitas? Sabemos que en One Piece, hasta el más absurdo de los personajes puede cargar con un destino épico, y si Teach es el heredero oscuro de Shebek, ¿por qué no podría ser Buggy el otro extremo de ese legado? Uno que, a su manera, también llegó a ser Yonko. Y si lo piensas, Shebek buscaba destruir el mundo, Teach lo quiere conquistar. Y Buggy lo convierte en una broma. ¿Pero acaso no es esa otra forma de revolución? Hay algo que si te detienes a pensar por un momento, no cuadra del todo bien. Rox D. Shebek, el hombre que intentó conquistar el mundo, cayó en God Valley enfrentándose a Garp, Roger y posiblemente a varios altos mandos de la marina. Su rostro fue visto por muchos, no era un pirata cualquiera, era la mayor amenaza del mundo en ese entonces. Y ahora sabemos que su hijo Marshall D. Teach no solo heredó su voluntad, sino también su cara. Piénsalo, misma sonrisa desquiciada, misma estructura facial, el mismo aire oscuro que incomoda al mirarlo. Incluso su barco lleva el nombre de su padre. Y aún así, nadie en el gobierno mundial se dio cuenta. Ni siquiera Sengoku cuando fue aceptado como Shichibukai. Es como si la mayor amenaza de hace décadas hubiera renacido frente a sus ojos y ellos simplemente lo ignoraron. ¿Es un agujero de guión? Puede ser, pero también podríamos pensar otra cosa. ¿Y si lo sabían? ¿Y si como Luffy decidieron callar para no agitar las aguas? ¿Y si el gobierno mundial pensó que controlándolo como Shichibukai podría mantenerlo vigilado y fallaron miserablemente? Al final puede ser un descuido de Oda o un silencio intencional en la historia. Uno que todavía falta por explicarse, pero una cosa es segura. Si el rostro de Teach no le recordó al de Shebek, entonces el gobierno mundial está más ciego que nunca. Y con eso cerramos este video. Recuerda que cada análisis lo creo con el corazón y toda la pasión que me mueve al hablar de estas historias que tanto nos marcan. Si te gustó, deja tu like, compártelo con alguien que disfrute este tipo de contenido y si aún no estás suscrito, considera hacerlo para no perderte lo que se viene. Comenta qué opinas sobre la revelación de Rox D. Shebek y todo lo que podría significar para el futuro. No olvides que mañana sube el resumen del capítulo 2 de Dandadan por si quieres seguir explorando otras joyas del anime conmigo. Por mi parte, eso es todo, te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video.